Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Abel Ríos Gallegos. Soy psicólogo clínico, maestro en psicología clínica y de la salud por parte del Instituto de Excelencia Profesional Universidad IESPRO del estado de Chiapas. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en neuroeducación cognitiva en el Centro Educativo Universitario San Isidro de Arteaga, Coahuila. Hoy les hablaré del encéfalo. Nosotros también lo conocemos como cerebro, las partes que lo integran, los lóbulos cerebrales, así como el proceso neurofisiológico del lenguaje. Es muy habitual creer que los pensamientos y sentimientos y emociones humanas tienen su origen en dos partes del cerebro, que trabajan conjuntamente los hemisferios cerebrales, dos mitades prácticamente idénticas entre sí, que se distinguen por los procesos que se llevan a cabo en ellos. Esta idea, aunque es cierta parte, aporta una explicación muy simple acerca de nuestro funcionamiento, porque dentro de cada hemisferio podemos encontrar una cantidad casi infinita de estructuras orgánicas encargadas de realizar diferentes tareas y funciones que influyen en nuestro comportamiento. Aspecto básico sobre los lóbulos del cerebro. Anatómicamente es muy fácil reconocer la división que existe entre los dos hemisferios del cerebro, porque visto desde arriba, un espacio notable los mantiene separados. Se trata de la cisura interhemisférica, que es algo casi como una grieta rectilínea que separa las partes superiores y más superiores del encéfalo y delimita donde empieza el hemisferio cerebral y donde acaba el otro. Sin embargo, más allá de este signo tan evidente, gracias al cual podemos hacernos una idea muy superficial sobre la anatomía del cerebro, si lo que queremos es examinar la estructura de cada uno de estos elementos, las cosas se complican. Cada hemisferio está cubierto por una capa llamada corteza cerebral, que es la parte más visible del cerebro y parece estar lleno de arrugas y surco. Esta corteza puede dividirse en diferentes parcelas, atendiendo a sus distintas funciones y localizaciones. Esta clasificación en zonas diferenciadas dentro de cada uno de los hemisferios cerebrales nos muestra la existencia de varios lóbulos del cerebro. La neurociencia del lenguaje son una rama de la neurociencia cognitiva, disciplina que trata de entender la relación entre las experiencias mentales y la biología humana y se enfatiza en el cerebro y sus vínculos en el cuerpo. Los cerebros humanos tenemos muchas capacidades mentales distintas que pueden ser exploradas científicamente. Hay investigadores que se interesan por conocer la base cerebral de memoria, otros estudian el origen de las emociones, la atención y la conciencia. Tratan de comprender cómo el lenguaje, esa capacidad humana de comprender y producir enunciados, de adquirir una lengua materna o aprender un idioma extranjero, se relaciona con el cerebro. Es tarea específica de la neurociencia del lenguaje. Muy bien, pues vamos a explicar cada uno de los lóbulos. Para esto me voy a apoyar de este cerebelo o encéfalo, que es la parte que vamos a investigar. Este es un encéfalo, que es el cerebro y sus partes que lo componen. Bueno, como lo podemos ver, así como está, de este lado se vería así como estoy yo de frente, la parte frontal, ¿sí? Los lóbulos cerebrales del encéfalo, tenemos aquí la parte frontal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo. De este lado, sobre la oreja, arriba de la oreja, es los lóbulos temporales, ¿sí? Podemos decir que el encéfalo se divide en dos hemisferios, que aquí se alcanza a ver el surco central, ¿sí? Entonces, así es como está compuesto el cerebro o el encéfalo, los lóbulos temporales, parietal, el occipital y los temporales por los lados, ¿sí? Bueno, me permitiré explicarle de manera general los lóbulos y sus funciones ejecutivas, sus funciones superiores de cada uno de los lóbulos, para entender un poquito y espero que les sea de mayor claridad. Bueno, empezaremos con el lóbulo frontal, que es esta parte, ¿sí? El lóbulo frontal nos refiere que en los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de sus funciones, es decir, las funciones cognitivas de alto nivel, tal como la planificación, la coordinación, la ejecución y control de la conducta, ¿sí?
Es decir, estas son las funciones que tiene el lóbulo frontal. Las funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta. Por extensión, también se hace posible el establecimiento de metas y la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones, ¿sí? Además del lóbulo frontal, nace la capacidad para tener en cuenta a los demás, dado que contrarresta la influencia de los impulsos por satisfacer nuestro deseo de manera inmediata en favor de metas a largo plazo y establecer teorías de la mente, que es nuestra capacidad de inferir cosas acerca del estado mental de los demás. Por ejemplo, el hecho de ser consciente de que sabemos algo que otra persona no sabe es posible gracias a la teoría de la mente. En definitiva, este es uno de los lóbulos cerebrales con un papel más destacado en las funciones, que se relaciona de un modo más directo con la inteligencia, la planificación, la coordinación de secuencias de movimientos voluntarios complejos. Esta parte de la corteza es propia de animales vertebrados y es específicamente grande en los mamíferos, ya que este grupo evolutivo contiene la especie más inteligente del planeta. Luego entonces nos vamos con el lóbulo parietal, que es la parte del centro, ¿sí? Luego entonces este se encuentra entre los lóbulos frontal y el occipital, es decir, en la parte central es el lóbulo parietal, y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de la temperatura, de todas las partes del cuerpo, ¿sí? La presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de los números. También hace posible el control de todas las emociones, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en primer plano el lóbulo frontal, el lóbulo parietal que ya explicamos, y el que viene atrás, el tercero, viene el lóbulo occipital. Bueno, de esta forma, nos podemos decir que el lóbulo occipital es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual, es decir, esta parte del lóbulo del cerebro tiene que ver mucho con la vista, con la visión. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina, ¿sí? Aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes, estas imágenes son creadas a partir del procesamiento de estos datos en unas zonas del cerebro llamadas áreas de la asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de dos canales de comunicaciones diferentes, ¿sí? Entonces, el primero de ellos, que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza, procesa información sobre el qué de lo que ve, es decir, el contenido de la visión. El segundo canal, que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal cercana a la coronilla, procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspecto del movimiento y la localización del contexto más amplio. Y pues bueno, el siguiente lóbulo, que se refiere a los lóbulos temporales, que se refiere a los costados, ¿sí? Estos lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a las laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes, ¿sí? Por aquí, de forma horizontal y pegado a las sienes, estos son los lóbulos temporales, ¿sí? Estos reciben información de muchas otras áreas, y los lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de patrones y con los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento del rostro y voces, pero también en el recuerdo de las palabras. Muy bien. Entonces, hay un quinto lóbulo que poco se habla de él, que se llama el lóbulo insular o la ínsula. La ínsula es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de los lóbulos, de tal suerte que el lóbulo insular, ¿sí? Está pegada a estructura encargada de hacer posible la aparición de emociones y está muy conectada a muchas áreas del sistema límbico y probablemente se encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de lóbulos del cerebro, ¿sí? Bueno, ¿cómo funcionan las redes neurológicas del lenguaje? Que es de lo que le hablaba
del el proceso neurofisiológico del lenguaje. Hay dos áreas principales involucradas en la adquisición y producción del lenguaje. La primera es el área de Broca. Esta zona cerebral le debe su nombre a Paul Broca, quien la describe en 1864. Su función es permitir la ejecución de los patrones motores para la expresión de cada palabra, articulando el lenguaje hablado y escrito. Por lo tanto, esta área nos provee de los circuitos nerviosos necesarios, nos indica la información de las palabras. Asimismo, participa en la producción del habla. Las personas que sufren lesiones en esta área se les llama afasia de Broca, que tienen dificultades en la expresión del lenguaje. El área de Broca está situada entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Habría que hacer como una especie de separación para poder verla de este lado, ¿no? Entonces, podemos concluir que cuando se afecta el área de Broca, tiene dificultades en la expresión del lenguaje y se llama afasia de Broca. La otra área que se relaciona con el lenguaje es el área de Wernicke, ¿sí? Esta parte se sitúa en la parte de esta parte, en el área entre parietal y frontal. En esa área se localiza el área de Wernicke. Sí, esta área o región se considera hasta el momento como crucial en el lenguaje de los humanos. Mediante un haz de fibras nerviosas, el arcuato se encuentra ubicado delante de la porción inferior de la corteza motora primaria izquierda, en la cercanía de la fisura lateral. Está constituida por la porción opercular y triangular del giro frontal inferior. También se conecta con el área motora suplementaria relacionada con la iniciación del habla. ¿Sí? Estas son las dos áreas que se relacionan entre sí para el lenguaje, para el desarrollo y el procesamiento del lenguaje del habla, y se entiende que cuando hay una afectación en esta área se conoce como afasia, ¿sí? Bueno, siguiendo con la explicación, los bebés, el genio lingüístico en los humanos, a diferencia de otras especies, sienten una predisposición genética para el lenguaje que permite a los niños hablar de forma espontánea. Las neuroimágenes revelan que en los primeros meses de vida, cuando el bebé oye frases en su lengua materna, activa las mismas regiones cerebrales que el adulto, ¿sí? No obstante que el lenguaje se desarrolle de forma adecuada, la experiencia social es imprescindible. Utilizando un paradigma de habituación y deshabituación, es decir, midiendo la preferencia de su mirada, por ejemplo, se ha comprobado que los bebés son capaces de reconocer distintas funciones fonológicas de cualquier lengua. Su cerebro utiliza un aprendizaje estadístico muy sensible a la frecuencia de aparición de los fonemas, que les hace poder diferenciar a las pocas semanas de nacer lenguas con propiedades rítmicas muy diferentes como el japonés y el holandés, y en torno a los 4 o 5 meses de edad son monolingües o bilingües. Ya pueden diferenciar lenguas similares como el español y el italiano, por ejemplo. El juego y el desarrollo del lenguaje es un ejemplo de juego, como son los sonidos, ruidos y balbuceos espontáneos que emiten los niños durante los primeros meses. En bebés de 2 meses podemos observar que juegan con su lengua y reproducen sonidos en específico. Sobre todo a los 5 meses el bebé descubre que el sonido es un instrumento de feedback. A través de la respuesta que obtienen de los adultos y sus balbuceos, se van haciendo cada vez más organizados y cada día más le gusta jugar con los sonidos. Y alrededor de 8 meses empieza a ser consciente de los que emite él y juega a acompañarlos de gesto, ¿sí? Muy bien. En niños algo mayores observamos que el juego simbólico también aporta beneficio al desarrollo lingüístico. En investigaciones estándares sobre el papel del juego en la comprensión del lenguaje, un grupo de niños escucha una historia y luego produce una escena, mientras los integrantes del grupo el control se involucran solo en disfunciones de la historia en actividades no relacionadas. Muy bien. Pues bueno, me queda platicar un poco de conclusiones, y considero que el lenguaje es una habilidad única de los seres humanos y está determinada por una combinación de factores biológicos y ambientales. Aunque no existe un único elemento biológico que determine completamente el lenguaje,
Hay varios componentes claves que contribuyen a su desarrollo y funcionamiento. Estos son el cerebro. El cerebro desempeña un papel fundamental en el procedimiento del lenguaje. Áreas específicas del cerebro como es el área de Broca, el área de Wernicke. Estas están asociadas con la producción y comprensión del lenguaje respectivamente. Influye también otro factor, la genética, que es la predisposición genética. También juega un papel en el desarrollo del lenguaje. Se ha demostrado que ciertos genes están asociados con trastornos del lenguaje, como la dislexia o el trastorno del espectro autista. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia. Durante la infancia, el cerebro es específicamente flexible y el receptivo al aprendizaje del lenguaje. Las habilidades cognitivas son como la memoria, la atención y la capacidad del procesamiento, que también influyen en el desarrollo del lenguaje. Estas habilidades permiten a los individuos adquirir, retener y utilizar el vocabulario y las reglas gramaticales del lenguaje. El último factor es la interacción social. Desempeña un papel crucial en el desarrollo del lenguaje. Sobre todo los bebés y los niños aprenden el lenguaje a través de la interacción con sus cuidadores y otros miembros de la comunidad lingüística. En conclusión, el lenguaje es el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos ambientales. El cerebro, la genética, la plasticidad cerebral, las habilidades cognitivas y la interacción social son elementos biológicos claves que determinan el desarrollo y el funcionamiento del lenguaje. Agradezco el tiempo que le dedicaron a esta plática. Espero que les sirva, espero que les ayude. Estoy a sus órdenes y pues muchas gracias por su atención. Que tengan excelente día.